Luisa, volvimos, tiempos sin vernos, ¿cómo has estado? Muy bien, ¿y tú? Bien, feliz de estar acá porque vamos a hablar de números, de plata, de dinero, de progreso en Canadá. Vamos a estar hablando de ese número de independencia financiera. ¿Cuál es mi meta de dinero o cuál debe ser si quiero pues tener una economía decente, chévere, progresista en el buen sentido de la palabra? Cuando pues me jubile o cuando ya pues quiera retirarme más bien, porque jubilarse es inherente de pronto a dejar de trabajar y hay gente que se retira para dedicarse a sus propios proyectos. También que hay que hacer esa diferencia. Entonces, bueno, vamos a entrar en materia, porque la gente detesta en YouTube que se pongan a hablar carrete y que suscríbete y que no sé qué. Vamos a Gracias, hablar gracias. de lo que es ese número. Migrantes, vamos a hablar a ustedes. Para los recién llegados, Luisa, ¿qué es el número de la independencia financiera y por qué es importantísimo calcularlo desde el principio? Bueno, Alejo, ¿qué es el número de independencia financiera? Todos tenemos en esta vida metas y objetivos financieros. Este número de independencia financiera es lo que tú tienes que saber hoy en día para llegar a cierto objetivo. ¿Cuánto tienes que estar ganando el día de hoy? ¿Cuánto tu dinero te tiene que estar dando rendimientos para poder llegar a ese objetivo? ¿Por qué es tan importante? Porque vas a tener tus objetivos más claros, porque vas a decir, bueno, ya sé cómo tengo que empezar a manejar mis ahorros, mis inversiones y mi estilo de vida. Y adicional, pues vas a poder tomar unas decisiones más claras sobre el tema de tus gastos y tus ingresos. Por eso es tan importante. Ok, ¿y cuál es ese número mágico? O sea, me dices, no me hables de números y te hablo de números. ¿Y cuál es ese número mágico o la cantidad estimada que una persona o una familia debería alcanzar para sentirse financieramente independiente en Canadá? Ese número mágico, el concepto de número mágico, digamos que no existe, pero si hay un porcentaje mínimo que siempre se les dice a las familias, es por lo menos ahorra el 10 al 15% de tu salario, ya dependiendo de los objetivos que tú quieras, ¿no? Porque no solamente vamos a hablar de un tema de retiro, si tus objetivos son comprar casa, si tu objetivo es tener la educación ya lista de tu hijo, vamos a decir en 10 15 años, y no te tengas que endeudar, eso depende. Depende porque si tienes varios objetivos a la vez, pues no te va a alcanzar el 10 o 15%. Tienes que tener un poco más para poder llegar a ese objetivo. ¿Qué papel juegan los portafolios de inversión, no? Porque una cosa es ahorrar debajo del colchón y poner a dormir la plata, que se pues pierde su valor, su poder de compra en la medida que la inflación crece todo el tiempo. Entonces la pregunta es, ¿qué papel juegan los portafolios de inversión en alcanzar la independencia financiera y cómo saber si uno está en el portafolio correcto y tomando las decisiones acertadas? El tema de los portafolios es súper importante. Lo que tú dices es cierto. El dinero se va desvalorizando. Lo que hoy son $100 en 15 años, 20 años, pues no van a ser igual. Es importante conocer qué instrumentos podemos utilizar para poder, digamos, tener ese ingreso pasivo, esos rendimientos y poder llegar a lo que estamos buscando. Es muy, muy importante y más aquí en este país con el tema de los impuestos, es importante buscar estrategias para esas ventajas fiscales. Hay un indicador underground para que te des cuenta que la inflación está loca. Cada que el gobierno del país donde vives saca un nuevo billete de una más alta denominación, hay una altísima inflación. Piensa en Colombia. 20.000 pesos antes eran como decir 50.000 pesos hoy en día, pero ¡pran! Sacaron el billete de 50.000, entonces el de 20.000 empezó a valer literalmente, o podías comprar lo que comprabas antes con uno de 10.000. Te sacan el billete de 100.000. Quiere decir que ese superpoderoso billete de 50.000 ya no es nada, es como un billete de 20.000 de antes. Espérate cuando te saquen el billete de 200.000, de 500.000. Eso es inflación. Entonces, si tú pones a dormir la plata o la tienes en una cuenta de ahorros que incluso me parece un descaro de los bancos, te quitan por administrarte y poner a producir tu plata, nefasto eso, asesórate con personas como Luisa, porque ella te va a decir con base en tu perfil de riesgo o en lo que te gusta invertir y cómo te sientes cómodo, en qué te conviene poner tu dinero para que te produzca y aparte de que cubra la inflación, te deje una utilidad interesante por el efecto compuesto. Vamos a hablar también del efecto compuesto, ¿lo conoces? Sí, pero hay un paréntesis, porque eso es muy importante con el tema del riesgo que tiene cada persona. Hay que hacer las cosas de manera muy responsable, hacer un perfil de inversor, porque no todos tenemos la misma tolerancia al riesgo.
Entonces puede que tú digas, no, mira, yo quiero tener unos rendimientos, pero que no vaya a perder nunca ni un dólar, pues eres un perfil más conservador. Pero si eres de esas personas que dices, no, yo quiero todo full, yo quiero algo más agresivo, de tal manera que tenga muy buenos rendimientos, y yo soy consciente que van a haber subidas y bajas, pero lo quiero colocar a tope. Entonces son perfiles diferentes. Y hay personas que están en el medio que son un poco más moderadas. O sea, empezamos a diversificar para que no haya una pérdida de dinero, pero que sí tenga muy buenos rendimientos. Es importante. Me encanta y gracias por explicar los perfiles de riesgo, porque se trata de invertir en lo que uno se siente cómodo y en lo que uno conoce, ¿no? Porque jugarse la plata en un alto riesgo cuando soy una persona conservadora, pues está muy mal o viceversa. Hay un libro, Luisa, que me cambió la vida y es justamente El efecto compuesto, así se llama, búsquenlo, cómprenlo, El efecto compuesto, que habla de que en la sociedad actual nos han metido la mentira de que son las grandes acciones heroicas las que crean un resultado. Te pongo un ejemplo con el ejercicio, con el músculo. Entonces, Ujú. si un día vas al gimnasio y entrenas 4 horas y haces de todo y quedas rotísimo, hoy sí tuviste un entrenamiento, pero resulta que quedaste tan cansado ese día por entrenar 4 horas que al otro día no vas y al siguiente tampoco y retomas por allá la semana o al mes o no vuelves. Es preferible entrenar 10, 15 minuticos, pero todos los días como una gotera, constante, 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 porque se hace un esfuerzo mayor que un solo día entrenar 4 horas. Pasa lo mismo con los ahorros. No se trata de ahorrar el 60, el 70% de tu salario. Si lo puedes hacer, maravilloso y hazlo. Pero se trata de ahorrar un 10, un 15, un 20, un 30%, un 40% si la logras, pero constante, con disciplina, sin tocar esa plata. ¿Por qué? Ponían un ejemplo que me cambió la vida, Luisa. Y es, hicieron un experimento y a dos personas les dijeron, ¿qué prefieren? ¿Ya, ya, ya, $1.000.000 o $1 todos los días más con el interés que esto produce? Entonces el que no tenía inteligencia financiera dijo, no, deme $1.000.000. El que sí la tenía dijo, no, deme el dólar todos los días con interés. Entonces resulta que al principio el que tenía el $1.000.000 no, se fue de fiesta, compró el carro, la casa, etcétera. Pero el de $1 todos los días con el interés, al otro día otro dolarito más el interés que ya le producían esos $2, al tercer día, etcétera, llegó en el cabo de un tiempo a tener obviamente un capital mucho mayor que el que tenía el $1.000.000 porque en definitiva se lo gastó. Ese es el efecto compuesto, el interés sobre el interés más el capital. Entonces, ahorra, pero no debajo del colchón, sino invierte. Vamos a retomar porque yo me apasiono hablando de este tema. En tu experiencia, Luisa, ¿puedes compartirnos alguna historia memorable de algún recién llegado que hayas conocido, que hayas escuchado en tu organización, que haya transformado su vida financiera gracias a una estrategia adecuada de ahorro e inversión? Tengo una familia, es una familia que desde su país siempre han tenido el hábito, lo que hablamos de los hábitos son el interés compuesto de muchísimas cosas. Es una familia que viene con el hábito de tener su presupuesto, tiene sus objetivos súper, o sea, no se pierde un dólar en ese hogar. Y llegaron acá y lo primero que hicieron a la semana de llegar es, bueno, necesito informarme cómo funciona este sistema. Bueno, ¿qué opciones tengo para invertir y para ahorrar? ¿Cómo funciona el proceso de compra de casa? ¿Cómo me protejo? Porque vinimos acá a crear patrimonio. ¿Cómo protejo mi patrimonio por si algo me llega a pasar, mi familia no tenga que pasar necesidades? ¿Cómo? O sea, hicieron todo ese barrido, tienen un gran portafolio, no solamente a nivel de protección, sino también un tema de prioridades personales, que están con el tema del portafolio de tema de su retiro, con el portafolio del tema de un plan de emergencia, que es importante, con el tema de otros objetivos que tienen a mediano o largo plazo, y al día de hoy tienen un portafolio increíble y no llevan mucho de estar acá, pero sí son súper disciplinados. Y eso es lo que es importante tener acá en cuenta, porque pues tú lo dijiste, a nosotros los latinos nos enseñaron es ahorrar, 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 pero no invertir. Invertir nos da miedo si no conocemos el tema. Entonces, ya cuando viene una persona ya con esa cultura, pues es mucho más fácil. Pero aquí es a cambiar la mentalidad, no solamente el tema de idioma, el tema de cómo es la cultura, pero sí el tema también a nivel económico, es importante. Me encanta. ¿Qué podemos concluir y aprender de esa familia que hacían diferente
respecto al común denominador de las personas. Muy importantísima que no piensen solamente en el día a día, en lo que pase hoy, sino están pensando en un futuro, están pensando en si lo que decía el Señor, si yo llego a faltar, que mi familia no tenga que, digamos, coger todo lo que hemos construido, las inversiones, los ahorros, vender la casa, lo que tenemos en nuestro país para poder, digamos, hacer frente a ese choque financiero, porque todo finalmente se traduce a un tema de dinero. Qué difícil. Entonces, es no Ok. pensar el día a día. O sea, no vivir al día, sino ver hacia adelante. Importante. ¿Qué crees que fue lo más difícil para esa familia? ¿Cuál fue esa dificultad principal que enfrentaron para poder sacar adelante esta estrategia? El idioma. El idioma porque ellos, bueno, es muy diferente cuando tú sabes el idioma en tu país. En Colombia tú sabes, tú dices, uy, no, yo hablo súper bien inglés, yo hablo súper bien francés, pero cuando llegas al país, pues nada que ver, no tiene nada que ver. Ellos buscaron asesoría en diferentes entidades, pero pues la mayoría de asesores son francófonos, anglófonos. Entonces, eso fue como el choque, como que, bueno, sabemos que tenemos que adaptarnos, sabemos que aquí hay otro idioma, pero ¿cómo hacemos para entender el tema financiero? Entonces, ahí es cuando estamos nosotros como latinos ayudando a estas familias, porque afuera hay un gran mercado que está esperando que les ayudemos. Entonces, ese fue más que todo el choque, el tema del idioma. Eso me encanta, ¿no? Porque si a veces es difícil comprender temas financieros muy técnicos en tu idioma natal, imagínate en un idioma que dominas realmente en un 60-70% y que te hablen como si supieras de eso. Entonces acá oye, ¿y tú qué es eso? Etcétera, no sabes leyes fiscales de otros países. Entonces me encanta que ustedes como Experior puedan asesorar en español a todo el mercado latino. Esto es una ventaja competitiva gigante que tienen ustedes como aliados estratégicos de migración sin filtros. Genial. Y digamos, ¿cuál crees que fue ese punto de inflexión que tuvo la estrategia financiera de esta familia? Yo pienso que, bueno, cuando tú llegas acá, las amistades se vuelven como tu familia, ¿no? Cuando Ok. empiezas a ver diferentes espejos, cuando empiezas a ver familias que llevan mucho tiempo acá, pero que no han logrado nada, que ni siquiera saben cómo funcionan muchas cosas, pues es cuando dices, uy, no, yo no puedo llegar a ese punto. Entonces, ellos llegaron a un tema donde tuvieron mucho, digamos, conocieron muchas familias, muchas personas en un centro que ayudan a las personas que recién llegan y dijeron, pero esta persona lleva 5 o 7 años y todavía está con la ayuda social, o sea, ¿qué está haciendo? ¿Qué vino a hacer? Entonces fue el punto donde dijeron, no, nosotros no vamos a vivir esta situación, vamos a seguir con nuestra cultura juiciosa, disciplinada de todo el tema del ahorro. Si esa familia muy organizada pudiera hablar con una familia que lleva, como las que decía, 5 o 7 años en Canadá y no han logrado nada y todavía están con la ayuda social, ¿qué le diría? ¿Qué le dirían? Busque ayuda, busque asesoría. Porque algo que nos caracteriza a nosotros en Experior es que nosotros les explicamos a los clientes como las finanzas de estilo Dummy, que sea tan claro, que sea tan conciso, que sea como tan, vamos a decir, desgranado para las familias que sea muy fácil de entender. Entonces, lo primero que les dirían es asesórense, miren digamos, el estado donde ustedes se encuentran en este momento, qué estatus tienen, cómo se encuentran, en qué punto se encuentran y busquen ayuda. Genial. La independencia financiera, Luisa, en Canadá o en cualquier país del mundo, porque las finanzas son a la larga un idioma universal, cambian temas técnicos y gubernamentales y legislativos, pero finanzas son finanzas en cualquier país. Entonces, la independencia financiera se basa solamente en ahorrar una cantidad específica o también involucra otros factores del juego como el manejo de deudas y los hábitos de consumo. Uy, no, esto abarca de todo. Cuando vamos a hacer esa planeación financiera con las familias, empezamos desde las deudas. ¿Ok? ¿Cuántos integrantes son ustedes? ¿Cuáles son las deudas? ¿Cómo las estás pagando? ¿Cuáles son los intereses? ¿Cuánto estás ganando? ¿Cuánto estás gastando? ¿Cuáles son tus objetivos? Todo entra. ¿Cuáles son tus gastos fijos? ¿Cuáles son tus gastos variables? Todo entra porque pues si no, si dejas, digamos, como decimos, que no se pierda un dólar, porque todo cuenta. Entonces, absolutamente todo tiene que ingresarse ahí. Siento la confianza para contarte una infidencia, algo de Alejandro y su familia, y te lo voy a preguntar como si estuviéramos en una consultoría. En algún momento de mi vida, pues he tenido unas deudas, gracias a Dios, controladas, pero no ahorraba por estar pagando esas deudas.
Hace un tiempo hablé con mi esposa y le dije, no, mira, nos están entrando los años y no tenemos nada ahorrado, vivimos bien, tenemos cosas, pero ¿qué tenemos de ahorros? Vamos a empezar a ahorrar, incluso teniendo todavía deudas, que obvio, le seguimos girando una cuota a esas deudas, pero vamos a empezar a ahorrar porque si no, no ahorramos nada. Entonces, seguimos con deudas, las estamos pagando, pero estamos ahorrando. ¿Está bien eso? ¿O tú sugieres más bien matar primero las deudas para empezar a ahorrar? Pensaría que matar primero las deudas. Hay algo que se llama el método de bola de nieve. Tú vas a seguir pagando la misma cuota y las deudas van a estar. Pero si sigues ahorrando al mismo tiempo, pues digamos que no estás haciendo nada, porque hay también un tema de interés. Entonces, lo que más se recomienda es paga la deuda que más te esté generando intereses y cuando la termines de pagar, con ese dinero, haz de cuenta que todavía la sigues pagando, sigue con la siguiente deuda, pero no te limites solamente a esa cuota mínima, a eso que te están pidiendo mensual, sino aporta un poco más para que salgas de las deudas, porque eso sí o sí, esto es una bola de nieve que va creciendo y pues Wow, wow. Acabo este podcast y salgo a hablar con mi esposa. ¿Cómo afectan los impuestos a las estrategias de inversión en Canadá y qué consejo nos puedes dar para optimizar su impacto? cuando tú empiezas a ahorrar o invertir en una cuenta donde no tienes unas ventajas fiscales, vamos a hablar tema de impuestos, aquí el tema de entrar siempre, siempre el tema de finanzas en Canadá va a ser el tema de impuestos. Si tú empiezas a ahorrar, a invertir y no tienes ventajas fiscales, pues a mediano o largo plazo tus rendimientos pues van a bajar porque pues vas a tener que declarar ese dinero que te está entrando como algo adicional, como un ingreso salarial. Cuando tú empiezas a ahorrar y a tener rendimientos en cuentas donde tienes unas ventajas fiscales, pues va a ser muy diferente porque vas a contar con esos rendimientos netos. Entonces, sí es importante utilizar esos instrumentos, excepto si ya, digamos, llenaste el cupo total de lo que, porque todos tenemos un cupo máximo para poder ahorrar e invertir en estas cuentas. Si ya definitivamente ya llenaste el cupo, pues hay que empezar a invertir, a ahorrar en unas cuentas que son las cuentas no registradas, donde sí o sí pues vas a pagar impuestos, cierta cantidad de impuestos por los rendimientos que te dan. Genial. Entonces, ahorrar, concluyo, en productos financieros que tengan exenciones tributarias, porque si no te van a contar esa rentabilidad como un ingreso extra y te lo van a clavar con impuestos. Exactamente. Genial. ¿Qué importancia tiene contar con un fondo de inversión de emergencia en la planificación para la independencia financiera? Porque a veces decimos ahorrar el 10%, entonces uno lo ahorra para meterlo en portafolios de inversión, ya lo hemos hablado en todos estos capítulos, que nos generen una utilidad, pero aparte de ese 10%, ¿hay que ahorrar para un fondo de emergencia o es de ese mismo 10% que sale el fondo de emergencia? Hay que ahorrar algo adicional. ¿Por qué? Porque siempre estamos expuestos a un evento incontrolable. Vamos a ver, a decir un pérdida de empleo. Te accidentaste y no puedes seguir trabajando. Vamos a un caso un poco más extremo. Falleció la persona principal que lleva el ingreso a la casa. Entonces, siempre es importante tener un fondo de emergencia. Aquí es donde entra también el tema de protección, los seguros, pero sí es importante. Lo indicado es que por lo menos tengas un fondo de emergencia donde tengas mínimo de 3 a 6 veces el valor de tu ingreso, para que si llega a pasar algo, pues con ese valor, bueno, puedas hacer frente a esta nueva situación mientras que te recuperas o mientras pasa esa situación. Tremendo. Entonces, respecto a lo que se ahorra para invertir, hay que ahorrar en un fondo de emergencia. Y si ese fondo de emergencia no se utiliza nunca, ¿qué sugieres? ¿Pasarlo ya al ahorro de portafolio de inversión o qué? ¿O No, seguirlo teniendo no, siempre? el fondo de emergencia siempre tiene que estar. Si, por ejemplo, tú no tienes una protección, no tienes seguros, tienes que tener mínimo un fondo de emergencia, porque es que tú no tienes asegurado tu empleo toda la vida. Tú no estás exento de que, por ejemplo, te llegue una enfermedad grave y no puedes seguir trabajando. Te caíste y no puedes trabajar. O sea, tantas situaciones que pueden llegar. Así que no podemos llegar, no hay el punto en que digas, no, a mí no va a pasar nada, entonces ya no voy a tener el fondo de emergencia. No, siempre hay que tener un fondo de emergencia. Interesante. ¿Qué errores financieros comunes cometen? Bueno, y yo estoy libre, gracias a Dios, toco madera, estamos cubiertos con la sangre de Jesús. ¿Qué errores financieros cometen los recién llegados al pensar en inversiones y en el tema de protección en Canadá? Porque obviamente lo que tú me estás diciendo, obvio, hablamos positivo, confesamos lo positivo, pero también nos lleva a ser responsables.
Es un equilibrio. Entonces, ¿qué errores financieros cometen esos recién llegados, digamos, en cuanto a inversiones? Invierten de pronto en portafolios equivocados, cuando están explorando este mundo de toda la inversión en Canadá, ¿qué errores, en qué errores caen? Bueno, número uno, pensará que, bueno, no ahorrar, no invertir. Número dos, pienso que también el tema de subestimar la inflación, no estar pendiente, no pensar que este tema está ahí latente, que hay que saber cómo está el tema de la inflación. Número tres, tener un estilo de vida que supere los ingresos que tienen. Y adicional, el tema del fondo de emergencia. No tienen un fondo de emergencia y ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando hablamos del tema de protección, no somos una cultura, nosotros los latinos somos cultura de tema de seguros, de protección, simplemente conocemos el tema del seguro exequial y hasta ahí fue. Pero es importante conocer este tema de los seguros. Y aquí en Canadá, bueno, también en Estados Unidos, a nivel de Norteamérica, son, las finanzas son muy organizadas y la base principal es protección. Es protección, es protegerte ante cualquier eventualidad. Wow, estamos hablándole mucho a los empleados, a los que siempre reciben el mismo salario mes tras mes, llueva, Ujú. truene o relampaguee, que van a un cajero automático, retiran lo mismo. ¿Y qué de los independientes o de los que tienen varios trabajos cuyo ingreso es variable? ¿Cómo debería llevarse a cabo una planificación financiera, un sistema de ahorro de esta manera? Ahí lo importante es, bueno, cuando nos sentamos con una persona que es emprendedora, que es independiente, autónomo, lo llamamos Ese acá, soy yo. es importante, aunque también. Entonces, es importante, bueno, ¿cuánto es lo mínimo que tú tienes mensualmente? Porque si lo que tú dices es verdad, los ingresos son muy variables y pues tú mismo te colocas tus objetivos y dices, bueno, este año mi ingreso va a ser este año va a ser así. Pero pues también pueden pasar muchas situaciones donde no lleguemos a esos números. ¿Cómo se maneja? Se maneja lo mismo, un tema de, ok, ¿cuánto es lo mínimo? ¿Cuáles son los gastos? ¿Cuáles son tus deudas? Que mínimo, por ejemplo, con esto que vayas a generar, por lo menos tengas la posibilidad de sacar las obligaciones adelante. Uno, dos, igual protección. Cuando tú eres autónomo, pues todo depende de ti. Si el señor José no abre la tienda, pues no se vende. Si el señor José se enfermó, pues ¿qué va a pasar? Tienes que tener una protección porque pues todo sigue andando. Los servicios públicos, los empleados, hay que pagar muchas cosas, pero entonces hay protección también aquí para las personas independientes donde si les llega a pasar algo al dueño de la compañía, pues este seguro va a cubrir todo lo que cubre, todo lo que se necesita mientras que el dueño se recupera. Entonces, protección, importante, proyectar, digamos que un mínimo y sobre eso, pues hacer las planificaciones correspondientes, es tu consejo. Muy Ok. bien. ¿Cómo pueden las personas en Canadá reducir su carga fiscal mientras trabajan hacia la independencia financiera? ¿No? El que no sabe es como el que no ve. Entonces le cobran impuestos en un país que no conoce y paga y paga. ¿Cómo pueden esas personas que migran reducir su carga fiscal mientras ahorran, invierten, etcétera? Definitivamente acá la única herramienta para poder pagar menos impuestos es el tema de utilizar los instrumentos que te da el gobierno. Volvemos otra vez a la base. La cuenta RE, la cuenta TP6 y, por ejemplo, para las personas que quieren comprar casa, que es un producto nuevo que salió el año antepasado, hay un producto que se llama la cuenta CELIAC, que cumple con el beneficio de la cuenta RE, que te ayuda a bajar impuestos, y adicional con la del TF6, y es que el dinero que tengas ahí o que ahorres, pues no vas a pagar impuestos. Entonces puedes empezar a ahorrar y a construir el tema de tu casa de una manera más tranquila. Pero siempre, siempre, para el tema de disminución de impuestos, los instrumentos que te da el gobierno, no hay otro. Genial. Si pudieras dar solo un consejito, uno nomás, a nuestros oyentes, o cómo se dirá, porque ya no son oyentes porque también nos ven. Bueno, no sé, se las debo. A nuestros followers, a nuestra audiencia, sobre cómo empezar su camino hacia la independencia financiera en Canadá, ¿cuál sería ese consejo? Un solo consejo y así cortico, tener tus objetivos claros. Cuando tú vienes acá, ¿cuáles son tus objetivos? Tener una mejor calidad de vida, seguir en lo mismo o un futuro para tus hijos. ¿Cuáles son tus objetivos claros? Porque en la vida, si tú no tienes objetivos o metas claras, pues ya llegas. Wow, leí hace poco en un libro, es muy casual todo lo que tú dices con base en lo que por algún tema he empezado a leer, que
Ponen un ejercicio, imagínate Luisa, que entras a un cuarto oscuro, que eres ¿cómo se diría? Una arquera, una deportista en arco. Llegas a un cuarto oscuro y te dicen, en algún lugar de este cuarto está la diana, está el objetivo. Tienes que dar en el blanco. No ves nada, está completamente oscuro. ¿Cómo haces? Entonces ponían una analogía, es exactamente lo mismo en la vida. ¿Cómo puedes dar en una meta que no ves? Escribe tus benditas metas. Di para dónde voy, dónde me veo como familia, como persona, como profesional, cuánto gano, dónde vivo, qué tengo. Y cuando ya las ves, es que es cuando le prenden la luz al cuarto y ya le puede dar porque las estás viendo escritas esas metas, ahí sí el cerebro se activa para crear planes y conseguir dichos objetivos. Entonces me encanta. Ese consejo resume todo. Conoce y define y escribe tus benditas metas Claro, porque para que cuando tienes puedas los ojos activarlas. vendados, pues disparas, pero a ver si cuándo atinas. O Como sea, esa gente que uno le pregunta, bueno, ¿cuál es su propósito en la vida? Usted, no, no sé, pues vivir, ser feliz. No, diga, ¿qué quiere hacer en todas sus áreas? Espiritual, física, mentalmente, etcétera. ¿A dónde quiere llegar? ¿Para qué está acá usted con esta oportunidad de vida? Me encanta, Luisa. Muchas gracias. Capítulo productivo también, sintético, al grano. Acá no decimos suscríbanse, síganos, hagan asesoría con nosotros. Al que le gustó, disfrútelo, simplemente. Dios te bendiga, Luisa. Me lo gocé. no, Gracias. no, gracias a ti. Y bueno, aquí esperando el próximo capítulo para poder dar más información de valor, no solamente para las personas que recién vienen a Canadá, sino las que ya están aquí y aún no tienen la información de Oye, la sí, mano. próximo capítulo, capítulo 4. ¿Cómo disminuir impuestos en Canadá? Información Ujú. profunda sobre cómo disminuir impuestos en Canadá. Luisa, nos vemos. Dios te bendiga. Un abrazo. Igual para ti, cuídate.